Últimamente, las compañías productoras han querido romper un poco con lo que estamos acostumbrados a ver en el cine, y eso está completamente bien, pero en mi opinión, se ve mucho peor que al intentar incluir personajes de distintas etnias, razas o grupos sociales, los llenen de estereotipos o de por sí que ni siquiera intenten hacer una buena película. Muchas veces, al intentar adaptar personajes clásicos a una época más moderna, siempre cometen los mismos clichés y errores. Déjame decirte que la inclusión forzada no solamente aplica con los personajes, ya que, vuelvo a lo mismo, intentan adaptar la historia a nuestras épocas, haciendo referencia a la cultura popular y a lo que es tendencia. A veces esto funciona, pero la mayor parte del tiempo, no. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los bailes de TikTok, ya que los meten en secuencias que muchas veces no tienen nada que ver, pero ahí están, para que digas, hey, yo conozco eso. Empecemos, por ejemplo, con una escena muy forzada en la película de Los Vengadores. ¿Recuerdan cuando todas las Vengadoras se unieron para pelear contra Thanos? La escena es demasiado forzada. No tiene ningún sentido que está ahí. Porque... Explíquenme por qué se dividirían por sexos en una guerra. Todo esto debe tener sentido incluso dentro de la lógica de la misma película. Pero no me malentiendas, a mí y a muchas otras personas nos gustó demasiado esta escena. Es bastante buena y bastante colorida y pintoresca, pero hay que ser objetivos. Es inverosímil que esto pase, por lo tanto no se siente orgánico. Una buena escena de empoderamiento femenino, por ejemplo, es la de Shrek, ya que esta está completamente justificada, ya que tenían a las princesas encarceladas y al nadie poder ayudarlas, ellas tuvieron que escapar por su cuenta, dándonos una gran escena de pelea, con un buen soundtrack e inclusive con una mujer trans. La única diferencia entre ambas escenas es que una se siente orgánica y una no. Pasemos a otro tipo de inclusión. Estamos a casi nada del estreno de La Sirenita, y no hay nada que yo pueda decir que no se haya dicho antes, pero quiero aclarar que las cosas se deben justificar, como por ejemplo, en La Princesa y el Sapo. Tiene todo el sentido del mundo que el príncipe Naveen sea de color, porque sí, realmente sería imposible para la época que haya un príncipe o siquiera un rey negro, pero el príncipe Naveen viene de un reino que ni siquiera existe. Además, la historia solamente está inspirada en el cuento del príncipe Sapo, donde ambos, príncipe y princesa, son rubios, pero no está basada en el cuento, solamente está inspirada. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que el problema no está en incluir a personajes de otra etnia, raza o grupo social. Eso es lo de menos. Todos adoramos a Doris de Shrek, o a la versión de Dios de Morgan Freeman, o a Will Smith como J en Men in Black. Ninguno de estos cambios importan realmente. El verdadero problema está en que no hacen una buena película. Tomemos de ejemplo a Vilma, la nueva serie progre que solo vive de polémicas, como Kuno. El hecho de que cambien toda la dinámica de estos personajes, personalmente, no me molesta, pues esto se siente más como una parodia al estilo Adult Swim, ¿saben? Pero es que la trama se siente tan sosa, tan predecible y tan aburrida que no llama la atención de absolutamente nadie. Había buenos personajes como el nuevo Norville, que la directora quiso hacer simp de ella misma como Vilma. Ja, y luego dicen que uno es el egocéntrico. Pero bueno, los personajes podrían funcionar con las características físicas que tienen. Repito, ese no es el problema. El verdadero problema es que no están bien escritos. No puedes conectar o sentir empatía por alguno de ellos. Toma de ejemplo a la parodia de terror que está en YouTube, que utiliza a estos personajes y los convierte en algo mucho más interesante en cuestión de menos de 3 minutos. Al final de cuentas, están cometiendo el mismo error que Marvel, y es enfocarse en sacar mucho más contenido de forma progre y de forma muy absurda, que en escribir buenas historias, que funcionen con personajes que sean más que un estereotipo de las personas que quieren representar. Terminan viéndose mucho más ofensivos al intentar cumplir con una agenda que al no hacerlo. Este video se hizo en base a muchos otros videos, pero está mayormente inspirado en el video de Control Z y El Mundo de Soul. Please, vayan a checar sus canales, están bastante buenos.
Yo solamente saqué conclusiones de todos los videos que vi y todo lo que pude analizar e informarme y de por sí lo que ya había visto y se los compartí con ustedes. Recuerden siempre respetar el trabajo ajeno, como dice Saul. Eso es muy importante, chicos. Así que bueno, si les gustó este tipo de videos con este formato, recuerden comentármelo y dejar un super like. Y ya que están por ahí, suscríbanse de paso. Todo tipo de ayuda o interacción con el canal es de verdad una gran ayuda para mí. No lo olviden, así que muchas gracias. Espero verlos muy pronto.